Cada vez que usamos un producto para realizar algún tipo de tarea, vivimos un proceso que se llama experiencia o experiencia de uso. El producto, digamos, que usamos tiene que ser capaz de resolver los problemas por los cuales lo terminamos adoptando o por lo cual terminamos decidiendo usarlo y de alguna manera tiene que cumplir con alguna expectativa que uno tiene. Esa expectativa a veces se choca con la realidad y genera una brecha. Y esa brecha es una de las cosas más clave en eso que llamamos experiencia, que de alguna manera toca sortear de parte de los productos. En el caso de las billeteras digitales, que también son un producto, pasan por lo mismo y se tienen que enfrentar a muchos momentos críticos y tienen que de alguna manera orquestar varios factores. En este capítulo queremos justamente hablar sobre eso. Queremos hablar sobre la experiencia y entender de alguna manera cuáles son las cosas que involucran y que de alguna manera determinan esta experiencia y que son finalmente determinantes para su adopción. Hola, soy Rodrigo, director FinTech. Y yo, Ricardo, líder de experiencia en pagos, y estamos haciendo el tercer capítulo de Decoding. Hoy día hablando de la experiencia de las billeteras. Experiencia en las billeteras. ¿Por qué entonces es importante la experiencia? Hace tiempo vengo viendo como el, cómo los pagos, las billeteras, resuelven problemas de distintas maneras súper nobles y en función de eso tratan de diferenciarse. A un cierto punto, y porque no todos somos o podemos ir a una velocidad que nos gustaría ir, hay veces que muchas billeteras te diría que se transforman en commodity. Hoy día para mí la experiencia, y sobre todo en billeteras, para los players que están entrando, los que están participando, los que se quieren mantener, eh, termina siendo como ese desbloqueador de ese formato commodity que en la práctica termina pasando con el pago, ¿ya? En un ciclo, en un viaje que parte desde el momento que te enteráis, después de que lo usáis, después que lo volví a utilizar, todo ese proceso o todo ese ciclo, eh, ofrecer una experiencia que se sienta bien, que sean, que esté integrada también quizá a otras cosas u otras aplicaciones u otras preferencias, Mm. hace que definitivamente la experiencia sea diferenciador o por último te diferencie de componentes que son netamente funcionales, como bueno, si tenéis que pagar, te comparan no solamente con billeteras digitales, sino también te pueden pagar Con con los la otros medios de pago. tarjeta, hasta con el catch, ¿verdad? Claro. Porque la comparación en percepciones es súper válida. De hecho, yo creo que ahí las billeteras tienen una tarea difícil. Todos los pagos digitales al final han tenido que, de alguna manera, sortear esa dificultad de competir con el efectivo. Y las billeteras digitales también, porque al final, y por eso la experiencia es tan clave, están tratando de solucionar un problema, pero el problema existe o no existe. En parte sí, en parte no, depende. Entonces, eso es lo que también, de alguna Sí, manera, hay que abordar. totalmente. Eso. Totalmente. Si lo quisiéramos como estructurar, habría que ver esto como si fueran capas. Mm. Y donde la primera capa que sostiene un producto es que realmente está resolviendo un problema, ¿ya? Ujú. Entonces, lo mismo en el capítulo anterior, los job to do, Claro, ¿verdad? exacto. O sea, cuáles son las necesidades o qué es muchas de ellas que son funcionales y otras que pueden ser más personales o sociales. Mm. Pero sobre esa capa viene la experiencia. Claro. Entonces, si tú logras efectivamente resolver ese problema funcional, cómo tú te enfrentas a ese proceso, Ujú. sea como, no sé, pues como un refalín, que llegaste y Claro. pasaste de una. No, y que probablemente, como en todas las cosas de la vida, pueden haber complicaciones, pero la idea es que la experiencia sea tan fluida que de alguna manera casi no sintáis esas complicaciones. Claro. Entonces, para de alguna manera poder hablar sobre este tema, tratamos de condensarlo en tres partes. Y de alguna manera les pusimos nombre. La experiencia con una billetera tiene una primera parte, que nosotros le llamamos la promesa, que es básicamente cómo se enfrenta este producto, digamos, que es la billetera, a sus usuarios, digamos. Cómo ese usuario conecta con esta billetera como la solución a su problema. Entonces, ¿de qué se compone en realidad toda esta promesa? Si vemos todo esto como un viaje, creo que hay hartas cosas que caen dentro de la experiencia. Ajá.
que son súper importantes tener en consideración para cumplir esa promesa, que probablemente lo más funcional es pagar, ¿verdad? Entonces, efectivamente, tenía un proceso donde estáis buscando entender qué es lo que me ofreces. Eh, Hay una lógica muy de incentivos para poder finalmente descargarte, ¿verdad? Y una vez que si ya está descargada y efectivamente lograste entender que finalmente había cierta atracción, viene todo el proceso de registro y después de Know Your Customer. Claro. Y ese, ese En sí mismo es en sí mismo ya es algo que hay que darle mucho esfuerzo eh, a la experiencia, que es súper raro, no sé si lo habéis visto, pero tampoco hay mucho amor a la experiencia en el onboarding, en varias, digamos, billeteras, ¿verdad? Y creo que es importante porque no tenéis muchas oportunidades para capturar clientes y creo que si no lo hacéis bien ahí, en verdad nunca más la vais a descargar. Claro. Porque si ya me pusiste la primera barrera, que era simplemente hacerme usuario, Claro. o sea, me imagino cómo va a ser la barrera para pagar. Claro. Lamentablemente, para la experiencia de este tipo de productos como las billeteras, esta primera etapa es crucial, es clave y es difícil, digamos. Entonces, no todos la sortean de la misma manera y ahí es donde también muchos de sus potenciales usuarios se caen también, digamos, ¿no? Hay incentivos, digamos, incentivos iniciales que me llevan al App Store o al Google Play o digamos al Store de aplicaciones a descargar la billetera y a abrirla y ejecutar, digamos, el primer paso. Y ese primer, o sea, ¿y cómo llego ahí, digamos? Como, ¿qué es lo que pasa en esa primera etapa? Creo que una vez que está en tu teléfono y tenés la primera interacción con la billetera, como si esto fuera una historia de Instagram, Ah, lograr en no más de 3 5 historias, decirme o engancharme de por qué efectivamente vale la pena ahora pasar un poquito más allá y hacerme usuario, mm. ¿verdad? Ahí hay diferentes estrategias. No he podido fijar que hay algunos que quieren pedir todos los datos, los máximos que puedan del usuario, otros piden menos datos, y esa estrategia depende a cuánta fricción le quieren poner al usuario, digamos. Ahora, hay datos mínimos que todas las billeteras tienen que tener, que básicamente van a servir para firmar su alias y para de alguna manera conectar su identidad, digamos. Lo que es claro es que en el primer proceso de registro tenéis que sacar 3 cosas. Primero, cómo te llamáis o cómo queréis que te llamen. Ya que alguien diga, obvio. El username. Pero lo segundo, finalmente, es tener el teléfono y el email, porque finalmente eso es la combinación, digamos, de elementos que de alguna manera simbolizan o están mapeados a que tú eres tú. El punto está que cuando las distribuís tenés que ser bien cuidadoso en cómo hacer una distribución que no te vaya a afectar más adelante. Porque Claro. hay varios que han hecho la distribución y en el proceso del pago te dicen, ok, involucra. Pásame estos datos que me faltan. Pásame esto y Claro. ojalá nunca hagas eso. Porque eso claramente no. Pero ha pasado. Casi como un 40% de los onboarding, cuando viene todos los temas de biometría, incluso no hablemos solamente como el Know Your Customer, que está más ligado al tema de identidad y propiamente de las regulaciones y las normativas que está financieras o en el ámbito de pago. Pero que el 40% se te caiga porque ese proceso donde te pedirán, no sé, como la prueba de vida, es decir, ok, claro, saques una foto, póngase ahí, muévase, ya claro, es usted, círculo, claro, el circulito, ni siquiera escaneando el carnet de identidad, sino simplemente sacando eso, hace que sea una fricción importante y que no vaya a volver, o sea, a menos que te pongan un incentivo que va más allá de los incentivos que tú estabas diciendo, que también claro, es lo que hace que vuelva, que en cierto punto hay una lógica de experiencia, cuando tú encontrás, por ejemplo, en incentivos sociales, donde si tú tenés pertenencia o si finalmente tú tenías una app, yo tengo otra app, están los modelos cerrados de wallet, que de alguna manera también generan mayor beneficio, es más fácil. Claro, también. Claramente vaya a tratar de impulsar eso, ¿ya? O sea, si me gusta esa marca, me gusta comprar ropa de esa marca, si ya me tienen fidelizado como marca, me pueden reafirmar esa, porque si me facilitan las cosas, como voy a menos dudar a la hora de comprar algo, digamos. No, vaya a menos dudar. Voy a comprar de manera más fácil siempre en ese comercio favorito. Claro.
lo que tú vayas a buscar en esta lógica de, tenemos 3 minutos, bueno, ¿qué cosas me va a hacer más eficiente el proceso? Pero si esta persona, yo quiero el mail y quiero sus datos, single sign-on con Google, y paso por ahí y después lo otro lo complemento más adelante. Pero si finalmente ese componente termina siendo algo que no es utilizado en el día a día de la persona, termina siendo probablemente un stopper. Porque la clave única no es algo que tú lo estés utilizando para pagar todos los días. Claro, a diferencia del correo, de tu número de teléfono, otras cosas. Porque por último, un flujo por OTP, sin clave, pero algunos optan por esa también estrategia. No usan clave y te ponen un OTP. Tenemos, por otra parte, ¿qué pasa? Bueno, ok, logré pasar todo este túnel, como yo decía antes, y llegamos finalmente a la tierra prometida, como nos instalamos dentro de la aplicación. Resulta que al instalarse dentro de la aplicación, no podemos usarla al tiro. Pero resulta que, claro, dicen con plata baila el mono. Entonces la billetera también, pues como hay que meterle plata a la cuestión pues, para pagar, ¿no? De todas las opciones, todos van a partir por algo. Entonces, o sea, todos van a partir desde el mismo lugar, que es, ok, tengo que llevar al usuario a que primero o tokenice tu tarjeta o Claro. Agregue o enrole la tarjeta. Dependiendo de la billetera, claro. Ahí se van a abrir varios también sabores. Luego puedo decir, bueno, hazme una transferencia o más que transfiere de tu cuenta. Pero en la práctica te voy a decir, bueno, ¿de qué banco? ¿Lo hago directamente a este banco? ¿O claro. lo hago desde la misma app? ¿A dónde lo hago? Claro, tengo que sacar los datos. Exactamente, nuevos sabores, ¿verdad? Entonces, si le pones plata como si fuera un monedero o si en definitiva lo utilizáis como un pass-through, como las tarjetas, en ambos hay un proceso donde tenéis que hacer esa autorización. Claro. ¿Sí? Y ahí yo creo que no te vaya a poder salir de ahí. ¿Ya? Y lo ideal es tratar de hacer una narrativa, en el momento cuando llegáis como, ok, listo, usted es validado, Ricardo, no es ningún, no sé, criminal o algo por el estilo, puede utilizar la aplicación. Claro. Ese es un proceso súper importante donde creería que tiene que haber como un walkthrough o un camino o un in-app onboarding, pero ya de cómo partir, ¿ya? Y esa narrativa tiene que vincularla directamente como casi diciendo, bueno, si esta es la tierra prometida, es como quiero ver cuál es el wow, directo, lo poder hacer. Y ahí si te vas por tarjeta o te vas finalmente por cuentas de banco o transferencias, que hay que tener cuidado la lógica de cómo va a ser esa experiencia. ¿Y por qué digo esto? Porque si tú te vas por las tarjetas, tú podrías ir a no sé, a cualquier procesador, un adquirente que tenga ese servicio de tokenización y decir, te quiero usar. Entonces tenía algunos que tienen su propia branding, con su propia experiencia, y en la cual tenéis que adaptarte a esa experiencia, que tiene cosas buenas o malas. La buena es que de alguna manera... Hay marcas que son confiables. Hay marcas que son confiables, los conocen y ya se conocen el flujo, por lo tanto pasan. Claro. Más allá de que sea bueno o no, a veces, o óptimo, por último, claro. Pero claramente, con la lógica como el de sentir la aplicación, tú ya empezás a verla distinta. ¿Ya? Y creo que eso es lo interesante de mirar a la hora de decidir. O sea, para todos los equipos de producto siempre está la lógica de qué es lo más rápido, qué es lo menos costoso y qué es lo que nos termina quebrando también como nuestra propia aplicación. No es fácil hacerlo, ¿cachai? Sobre todo también es un tema bien de plata. Sí, por eso decía que al principio también toda esta cuestión de la experiencia, de entregar esta experiencia, tiene que ver con una orquestación de cosas, porque al final las billeteras también son, de alguna manera, terminan siendo más o menos un Frankenstein, porque tienen que juntar varias partes, digamos. Exactamente. Y a veces controlar varios servicios o integrar varios servicios. Claro. Exactamente, entonces ahí lo dijiste, a veces se nos olvida y lo vamos a ver más adelante, pero la seguridad también es parte de la experiencia que está ahí. Claro. Entonces ahí, o sea, nosotros hemos visto y qué es lo que recomendamos, idealmente es tratar de no quebrar tu línea de experiencia, tu línea de diseño, tu narrativa. Ojalá no la quiebres. Claro. ¿Y por qué? Porque al final lo que tú estás buscando es tratar de generar un relacionamiento distinto a través de la billetera.
y efectivamente cuando te aparecen colores distintos, una cuestión más chiquita dentro de la aplicación, Un iframe porque o esto, un iframe o esto, ¿cómo se llama? en el cual, no sé, por el SDK que le pusiste entre medio no tenía la INAP. interfaz INAP, o si tenía INAP, pero la cuestión era cuadrar el cuadradito y tú lo otro Un tú web un view, border. así, Entonces no claro. decís, esta va a aparecer un spam Claro. y tengo que Me va a agregar la estafar, me va a tarjeta. estafar. ¿Cachai? Sí. Empezáis con esa. Y ahí Como con esa- empieza a entrar el factor de la seguridad, po. empieza ¿Cómo a le entrar el transmitís factor esa de fase? Entonces, ojo con eso. Ojo con Mm. eso. Hay proveedores que lo hacen, no sé, tú has visto varios. Sin embargo, claro, yo creo que experiencias in-app, como digo, que estén mejor integradas dentro del flujo, Sí. son mucho más ricas también en ese aspecto, y ahí los detalles pueden importar. Yo creo que los detalles pueden importar y un poco también pensando como en los equipos de producto y pensando en la tierra prometida, como qué pasa cuando no tenés que pagar nada pero la descargaste. ¿Está ahí? Para tenerla, para usarla. Cuando Para tenerla, usarla. O Ah. sea, yo creo que de repente hay gente que descarga así como, bueno, vuelve un poco a la conversación o a la pregunta que hiciste, o cuáles son los incentivos para descargarla, bueno, cuáles son los incentivos para ocuparla. Aún así, ¿cuándo no tenéis que pagar? Claro. ¿Ya? Entonces también hay estrategias ahí que ayudan en ese proceso donde llegaste a ese momento, de esa narrativa, de poder decir, cárgale 1.000 pesos y te pago 2.000 pesos. Como un cashback. Como un cashback, ¿cachai? Es bien caro, ¿cachai? Porque si se pone 1.000.000 de compadres, va a tener 1.000.000.000, ¿cachai? Pero bueno, en algún momento los programas de referido de Match fueron así, ¿cachai? O sea, en verdad se han gastado $1.000.000 en adquisición de usuarios. Lo que también el mercado nos dice y lo que nosotros hemos visto es que también pasamos esa etapa donde más como esa filosofía startup, como sale con cualquier cosa, total la cosa es probable y el usuario está tan acostumbrado a tener aplicaciones tan ricas, gratis, que ya no es lo mismo. Entonces, cuando te enfrentáis con una mala experiencia que no tiene narrativa y pareciera un Frankenstein o de pegatinas, cosas de ese estilo, es muy probable que tengáis menos como retención que otras aplicaciones que efectivamente incluso no invierten en nada, no hay lealtad, no hay nada, pero la ocupan. Hoy día con tanto fraude, con tanta estafa y con esa cultura que existe, se ha generado un miedo colectivo a eso, a ser estafado y todo eso. Y dado esa situación, yo creo que el factor seguridad importa tanto como para que el discurso, claro, como habláis de startup, de ¿cómo se llama? Si tu producto no te da vergüenza, saliste muy tarde, bajo esa lógica, para este caso yo creo que no aplica tanto porque es muy delicado tratar con plata. Entonces tratar con plata es delicado y un usuario va difícil va a confiar en ti si tu producto... Ahora le puedo poner el toque de la estética, digamos. La estética es un factor pequeño comparado con las cosas que estamos diciendo, pero está ahí. Y no se trata de que la billetera solo sea bonita y funcione mal. No, que es un complemento. Pero que se vea bien y que yo sienta que estoy en un lugar que me entrega confianza es importante. Sí, es importante para el uso, digamos. Mira, y para el primer uso y para el resto del uso. Lo hemos hablado, pero al final, claramente la experiencia es un complemento a algo funcional por las capas. Claro. Pero hay detalles que hacen que efectivamente tú te recordís de, esta pieza es entretenida, o pasan esas cosas. Muchas veces son como cariñitos, como hemos venido hablando, que tú le haces como al usuario, que cualquiera que está desde el lado de la apreciación del roadmap y mire, bueno, ¿cuánto es el impacto de esto en términos de negocio? Te va a decir ninguno. Ahora, depende de cómo lo veáis, pero mira, ¿sabéis qué? Generamos una forma de hacer ese pago tan entretenida que, puta, generamos un montón de PR y awareness. Está gratis, le generé casi una campaña a la gente de marketing. Ahora, tengo que pagar. Claro, ¿qué me hace? Claro. Tengo que pagar, o sea, si, no sé cuánto tiempo llevamos ya de grado, pero hemos hablado de onboarding, hemos hablado del momento de registrar la tarjeta o poner la cuenta. Claro, de cargar la plata, ahora hay que pagar. Claro. Entonces tenéis, claro, las billeteras que funcionan con NFC, que es básicamente reemplazar el plástico, y esas son principalmente las tarjetas las billeteras con las que pagáis usando una tarjeta guardada. Y también están las experiencias QR también, donde, claro, ahí hay una integración que puede ser más dolorosa en parte. O sea, yo he pagado con diferentes y nada, ese proceso como tiene que
esperar una respuesta, la iniciación de pago para allá, esperar la respuesta para acá, pedirte la autorización, porque también ese es el otro factor. La autorización de la transacción es otro pequeño dolor y depende de la estrategia de cada billetera cómo lo soluciona. Hay algunas billeteras que aplican biometría duro y parejo, digamos, como, o sea, si te habilitáis biometría para entrar a la billetera, después para autorizar habilitáis biometría también, pues, como, pero hay otras que no, que decían, le ponen un poco más de fricción porque son más reticentes digamos, al fraude. Al fraude. Claro, son más reticentes al fraude y le ponen más restricciones, entonces te ponen un PIN. Entonces te hacen crear un PIN, habilitáis biometría, te deja entrar con biometría y después a la hora de pagar tienes que meterle el PIN. Y si no te acordás del PIN, es como, recupera tu PIN. Es como, no, olvídalo. Es como, eso es complicado, ¿cachai? Yo encuentro, para mí personalmente, que no es tan buena estrategia si es que tenéis la posibilidad de habilitar biometría, porque a esta altura de las cosas, la tecnología de biometría es bastante robusta, digamos. O sea, tener un mecanismo, o sea, la recordabilidad de las claves siempre ha sido un gran tema y creo que ha sido estudiado así un montón. Después, por eso el Magic Link y los OTP surgen como una alternativa, en teoría segura, si es que tenéis bien mapeado el teléfono con el email, para poder complementar eso, ¿verdad? Yo creo que ahí en ese proceso del pago, todas estas formas de iniciación de pago, como tú decís, QR, NFC, en algún momento acá no hemos implementado todavía alias, hubo ahí digamos, un proveedor de infraestructura de pagos que anunció que iba a implementar alias, pero no lo he visto mucho. Y como eso pueden empezar a salir muchos más, ¿verdad? Y claramente sabemos que con la iniciación de pago y el sistema de finanzas abiertas también van a existir muchas más formas, ¿ya? Por ejemplo, Pix tiene cerca de 17 formas distintas de iniciar un pago, ¿verdad? También son 17 porque depende si es persona a persona, persona a comercio, persona a gobierno, gobierno a persona, ¿verdad? También, claro. Tenemos un montón de cosas porque en verdad si estáis pagando al gobierno probablemente quizás tengáis una forma de autorización clave única. No, vaya a morir si me ponen la clave única de autorización. Pero creo que es súper importante para todos los equipos de producto, es un temazo de tratar de no quebrarlo, porque también la billetera, no solamente como hablaba, o sea, tú puedes estar pagándolo ahí en sí mismo, físico, y tener, no sé, una validación que efectivamente mandáis por internet, inicia internet, pero también las billeteras se utilizan para pagar en los e-commerce, o en cualquier sitio, ¿ya? Y ahí viene otro punto, que ese proceso de autorización también es importante estar integrado en algo donde probablemente estáis navegando y está arriba esta polera, mira, me la llevo, claro, y voy a hacer el checkout, quiere pagar. Entonces, claramente el botoncito. Claro, la integración con un botón de pago. Claro, y viene la autorización acá mismo, en el teléfono. Claro. Entonces es un proceso donde sí o sí hay que meterle harta lógica en el cómo asisto ese viaje y lo conectáis con los distintos sistemas que están alrededor de ese pago, que está online, físico. Ahí de repente nos metemos en otro tema que no vamos a abordar ahora, pero la interoperabilidad también es un factor que juega en contra para hacer ese tipo de integraciones, porque yo no me imagino con todas las billeteras que hay, que cada comercio tenga 10 botones de pago de cada billetera. Entonces, claro, lo ideal sería tener un botón de pago que tú puedes elegir con qué billetera queréis pagar. Sería lo ideal, digamos. Así me lo imagino yo, pero no sé. Bueno, y finalmente en este mundo, claro, es obtener la recompensa, porque al final el usuario llegó, ya sea porque se lo reclamó a un amigo, o porque vio una promoción, o algo lo trajo como incentivo, y bueno, obtuve el incentivo. Es como, pagué, obtuve el descuento. El cashback, o lo que sea, digamos, que fue el incentivo. Y es como, ahí se completa. Pero ahora, ¿qué pasa? Lo que viene es como, bueno, ¿y cómo vuelvo? ¿Cachai? ¿Y cómo traigo a su usuario de vuelta? Lo usó, bacán. Si logró sortear todo y la billetera lo hizo bien y en general el usuario no tuvo mayores problemas y entonces vivió una buena experiencia, ¿basta solo esa buena experiencia que tuvo la primera vez como para que vuelva? ¿Qué lo trae de vuelta al usuario? Antes de caer a cosas que sean más extrínsecas, sí o sí corren con ventaja los que tienen billetera y que están dentro de ecosistemas ya bien formados. Bueno, también lo hablamos, como no sé si fue el primer capítulo, la lógica de si tú tenías un buen ecosistema, sea de o comercios o usuarios, lo voy a volver a utilizar. Entonces, lo que va a terminar haciendo es que efectivamente va a tener como una narrativa del estilo
tuve una buena experiencia, pero no todo el mundo la ocupa, entonces esa buena experiencia se disuelve en el tiempo. Distinto es cuando, tuve una buena experiencia y todo el mundo lo ocupa. Claro. La experiencia va a ser una variable dentro de esa recurrencia. No le podéis decir a la experiencia que efectivamente se haga cargo de todo el problema. Lo que sí es importante es que si volví en la recurrencia, ese proceso cada vez sea más simple. Claro. Hay distintas mecánicas que pueden ejecutar en eso y que le provee hoy día mucha inteligencia a la lógica de la hora de pagar. Si tú estás pagando recurrentemente en un lugar, si tú recurrentemente transferís entre ciertos amigos, ¿ya? Si tú recurrentemente vais y pagáis no sé, el transporte, ¿ya? Creo que ahí desde el punto de vista de la experiencia hay un espacio muy interesante de poder organizar esos incentivos, no en base a incentivos de plata, promociones, nada, sino en base a que, bueno, te conozco. Claro. Ahí, por lo tanto, sé que esto te puede ser útil. Muchos se preguntarán, muchos de los que hacen billeteras también, como, bueno, ¿cómo hago, por un lado, popular mi billetera? ¿Cómo la hago masiva? ¿Cómo hago ese efecto de la ola o de la masa, digamos? Voy a tener que estar todo el tiempo financiando promociones o financiando cashback o financiando ese tipo de incentivos. Pareciera ser, como tú miráis la oferta de billetera, que la mayoría se apalanca mucho de eso. Ahora, muchas de esas billeteras todavía están en un modelo de startup, reciben inversión y queman esa plata. Ahora no es un modelo sustentable en el tiempo tampoco, en general. Si tú querías, o sea, si finalmente la recurrencia tú estás utilizando, tenés que ponerle ojo a esa experiencia. Si no, también termina siendo tú lo que esperáis, que ojalá eso lo aprendiste y después ya está ahí. Pero ese proceso de adopción a mí me pasa con esta parte, porque al final todo esto tiene también que ver con la lealtad y qué sé yo, con los sistemas de puntos de un comercio X, que están ahí, lo acumulo, efectivamente, y a mí se me olvidan que están ahí. Y resulta que cuando voy a pagar, no me ofrecen ocuparlo. Y se pueden ocupar. Y una vez a mí se me ocurrió preguntar, y dije, ¿cómo ocupo esos puntos que tengo acumulados? Me dijo, ¿los quiero ocupar ahora? Sí. Me dijo, deme su cédula de identidad. Listo, tome. ¿Listo? Me los descontó. Y fue como, ¿ahí suena todo? Hemos hablado más que nada por tiempo, y eso que llevamos caleta de rato hablando, del pago en sí, en el momento de la recurrencia. Pero ojo que la recurrencia no solamente te la ganas con el pago. O sea, el pago es lo medular. Pero detrás de eso también hay cosas importantes, por ejemplo, la confianza. Entonces, desde el punto de vista de la experiencia, si uno le pregunta a algún equipo de producto que esté viendo en alguna wallet, oye, no veo nada de seguridad acá que vaya desde el punto de vista y mejorar la experiencia de los usuarios. Y que genere esa sensación de seguridad. Esa sensación de seguridad, porque si todo el mundo dice rápido, fácil y seguro, o sea, como que eso lo escucháis en cualquier servicio financiero, usted quiere ser dueño del mundo, rápido, fácil y seguro. La seguridad rápido. ¿Qué fácil, cosa segura? seguro? Es terrible, porque la seguridad es restricción. Esta es la seguridad, no es prevención. Es fricción muchas veces, claro, y es como... Pero debería ser prevención. Debería ser prevención, bueno, entonces, creo que genera un sentido de fidelización el hecho que, mira, esta wallet tiene cosas que van directamente a lo que más le preocupa. En la última encuesta que sacamos, seguridad era top. Era como, me sigue importando la seguridad. Entonces, creo que ahí hay un espacio muy al debe y que generalmente va relativizado porque efectivamente el 80-20 está en la recurrencia, en el pago y en los incentivos que están dentro del pago, que son explícitos, como los que estamos hablando ahora. Hay yo creo que, no sé si lo han implementado, pero un neobanco, Monzo, dentro de como de su sección Lab, tú tenés la posibilidad de decir, que quiero probar sus funcionalidades que son experimentales. Habilitar eso. Y te la habilitan. Y tenían habilitado una que cada vez que se estaba llamando, te decían, te estamos llamando al banco, tú te ibas a la aplicación y mirabas ahí, ¿me están realmente llevando al banco? Y tenían un botoncito, o sea, como un labeling. Es como... que te está diciendo, sí, te están llamando del banco, no te están llamando del banco. Es como el tema, no sé, para ir cerrando ya, el tema de cómo si me cambio de teléfono.
si me compro el iPhone 16, el iPhone 16 ahora, Sí. por ejemplo, puede tener que mover las cosas y tengo un montón de billetes que están. Entonces, claro, me toca pasar por la prueba de vida otra vez en cada una o no. ¿Cuál es la estrategia? ¿Cachai? Como que ahí es complejo a veces, Sí, porque ese es un hay temazo. cuestiones que están asociadas como a la MAC address o no sé, hay algo que está asociado con el hardware propiamente tal, entonces Por que lo tiene una general identidad. tenéis que resetear el otro Sí, teléfono si lo quieres claro. leer en ese sentido. Hay un punto que yo no lo he visto que estaba muy explotado en la recurrencia, es las técnicas como de gamificación. Ah, Que igual la idea de la gamificación es ir pasando de niveles, claro, ¿cachai? que lo que hablamos un poco antes del punto de American Airlines, pero en verdad más en un nivel de, claro, voy Exacto. avanzando, voy Y, ganando algo. y es muy Mm, loco porque Starbucks hace muy bacán esa cuestión de la mm. gamificación. De hecho, los mismos planes de beneficios de descuento, qué sé yo, podrían tener etapas usando gamificación, podrían tener etapas para que el descuento empiece así y vaya aumentando según la recurrencia de uso. Exacto, entonces al final yo creo que hay una directa relación en la recurrencia, efectivamente estábamos con todo cómo podéis tener estos incentivos, pero cómo relacionáis eh, ese, digamos, en el fondo lo que busca el usuario es sentirse como, eh, Especial, ¿no? sí, en Sí. verdad sentirse muchas veces Mm, especial, o sea, obvio que quiero sentirme mm, especial, mm. pero que en la práctica me estáis facilitando y en esa facilitación, donde me personalizáis, donde me ayudáis al progreso, a sentir que hay progreso, es lo que me hace de alguna forma sentirme especial, ¿ya? Y eso, nuevamente, hay alguien con una pistola y diciendo, "Oh, muy bacán la gamificación", pero no, mándale el ticket de $50, weón, o Claro. 50% y lo va a tener, ¿cachai? Pero creo que vamos a llegar a un punto donde como tú bien describes, la guerra de la billetera, algunas van a sobrevivir. Las que sobrevivan Mm. tienen tanta fuerza, tanto power entre ellas, que van a tener que mirar la experiencia y yo creo que sí o sí, no sé, el borrar el saldo con la mano o cerrándole un ojo, Mm. ¿cachai? O teniendo otras Esos gestos. interacciones. eh, Empezar a hilar más fino ya en el. claro, y hablar más fino estoy pensándolo más adelante, pero no es por agregarle capacidades sobre capacidades, ¿cachai? Pero en la práctica, eh, yo creo que la relación, el journey de experiencia de alguien que paga con cripto es totalmente distinto al que paga con tarjeta, Mm. ¿cachai? A pesar que uno debería decir en el fondo es un pago, pero Claro. creo que quienes las utilizan y quienes los tienen otro mindset por detrás. Luego, claramente cuando tenéis mayor inteligencia artificial por detrás, decís, bueno, pero ¿en qué me puede ayudar la inteligencia artificial a mejorar esta experiencia? ¿Ya? Que es una cosa de capacity, la otra es una cuestión más de estilo y de comportamiento. Claro. ¿Ya? Entonces, todo en el paraguas de la recurrencia, de cómo vuelven a pagar, creo que no le estamos poniendo mucho eh, esfuerzo. Mm. Quizás porque todavía estamos en un proceso donde lo importante es estar, Claro. pero claramente quienes lo están haciendo bien Van terminan a terminar sobreviviendo. pagando con esa que siempre bueno. Sí. Y van a sobrevivir y probablemente son las que van a triunfar. Bueno, cerramos el capítulo de hoy entonces, pues, y nos despedimos hasta el próximo, ¿no? Así que bueno, espero les haya gustado y nos vemos la próxima. Bye. Chao. Toma eso.